podemos lograr de esa pueblo de Chile. Quiere gente en el país y la gente lo vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar aquí y compartir en una nueva experiencia de nuestro programa Conversaciones Americanas. Qué placer estar con ustedes. Hemos tenido, como siempre lo digo, una semana bastante cargada. Estamos llegando al final del semestre. Como ustedes saben, yo soy profesor universitario y eso también nos obliga a calificar muchos trabajos, a finalizar otras cosas, pero no queríamos dejar que pasara la semana sin hacer otro programa. Hicimos un programa el viernes pasado, vamos a ver si este fin de semana podemos hacer otro programa más, pero bueno, se nos han acumulado algunos temas y como siempre vamos a tratar de conversar todo lo que podamos y siempre tener un instante de conversación con la audiencia. Eso siempre es importante porque a veces que hay de nuestros mejores programas, a veces nos damos cuenta que hay audiencia muy grande que tiene que ver con estar conectado con preguntas de las personas que nos ven. Bueno, voy a saludar, qué bueno que está con nosotros Michael Cabrera, que nos dice buenas tardes al profesor y miembro del chat, y Vivian Lao Verana nos dice buenas tardes para todos, y Michael Cabrera que dice like número 3. Es importante lo que dice Michael porque si usted puede, denle like o denos like si le gusta el programa. Si usted puede, compártalo porque también así llegamos a más personas. Si puede, hágase miembro de nuestro canal que por diferentes sumas, por diferentes niveles puede participar en las actividades que hacemos y los materiales que compartimos. Y también siempre puede hacernos una donación por Super Chat. Si no se ha suscrito, bueno, ya está tarde, suscríbase porque si se suscribe no se pierde uno de nuestros programas. Y es cierto que nosotros no salimos con la regularidad que salen otras personas, pero usted puede estar seguro que si está suscrito le llega la notificación. Y le llega la notificación a veces rápido para que se ponga y vea nuestro canal, a veces para que más tarde lo pueda ver. Ahí hay una persona que se llama José Pérez que nos saluda desde mi ciudad natal, desde Santa Clara, que es una ciudad que me vio nacer, me vio crecer, tuve muchos amigos y tengo muchos amigos allí, siempre soy y seré santaclareño. Pero hoy que es el 2 de mayo, es un día especial también para otra ciudad que tiene un lugar muy especial en mi corazón, que es la ciudad de Madrid. Madrid es uno de esos lugares donde me he sentido también mucho en casa. Me ha encantado, trabajé un tiempo en la Universidad Autónoma de Madrid, por 2 semestres he trabajado dando clases ahí y bueno, viviendo ya sea ahí cerca de la Puerta de Toledo donde vivía, caminar hasta la estación de Chamberí, tomar mi tren ahí, llegar hasta Atocha y en Atocha de llegar hasta Atocha y de Atocha llegar hasta Chamberí y de la estación de Chamartín tomar el otro tren hasta la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre es de esos momentos donde he tenido, me gusta de las grandes ciudades los metros, donde uno va, conversa, ve a otras personas, se encuentra rostros que le recuerdan y a veces de manera inverosímil se encuentra personas que usted ha conocido a lo largo del mundo y de buenas a primeras aparecen en los metros de Nueva York, el metro de Washington, el metro de Madrid, y Madrid es especial. Ahí es, como dice Sabina, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Así que, bueno, a todas las personas que quieren a Madrid, que le llegue hoy esa felicitación por el Día de Madrid, que es muy importante, el 2 de mayo, que también inspiró una novela importantísima de ese gran escritor español que fue Benito Pérez Galdós. Bueno, gracias a Juana
Narvis Perdomo, que dice: buenas tardes, un abrazo grande desde la Atenas de Cuba, yo seguidora fiel. Qué bueno que tenemos seguidores en Matanzas, una ciudad tan importante, como dices tú, la Atenas de Cuba, tanto que también otra ciudad que quiero mucho. Pasé tiempo ahí, a veces cuando fui a jugar baloncesto entre los diferentes caminitos que eran del Ejército Central, y también, bueno, como todo, es una ciudad donde tengo hasta familia, un tío de mi papá, sus hijos han vivido allí desde mucho tiempo. Así que mucho cariño, qué gusto en que estén por aquí. Bueno, vamos a entrar en los temas ya para que no nos coja tan tarde. Y yo tengo un tema especial que hemos compartido con los miembros del canal. Ya los miembros del canal yo les compartí la película, pero quiero compartirles ahora el principio de una película que para mí es muy... La miré recientemente a propósito, ya yo la había visto hace como varios años, pero me motivó y bueno, la compartí con los miembros del canal porque me parece que es parte de cultivar nuestra cultura política. Y quiero hablar de un evento, un hecho en especial que recientemente, esto lo tenía listo ya desde el fin de semana pasada, y quiero ponerle el inicio de una película que se inicia con una escena muy dura de masacres portuguesas en las colonias africanas, particularmente en la colonia de lo que se llamaba Guinea-Bissau, antes se llamaba la Guinea Portuguesa, que estaba como fue parte de el proceso descolonizador. Se separaron y después se separaron a su vez en otros países que se llamaba originalmente Guinea-Bissau y Cabo Verde, que eran dos colonias portuguesas y después ya se separaron en diferentes países. Pero quiero empezar por poner estas imágenes, porque estas imágenes van a guiar un poco lo que viene después de mi conversación sobre un evento muy trascendental en lo que se llamó el lanzamiento de la tercera ola democrática, así la llamó el gran profesor de Harvard, Samuel Huntington, y que fue muy importante porque empezó por el fin de las dictaduras militares del este, de las dictaduras militares del sur de Europa, de lo que es España y Portugal, Grecia, y después a todo eso le entró la democratización en América Latina, influida también por esos procesos democratizadores en Portugal y España, y Grecia en menor medida, y después lo que pasa detrás del llamado telón de acero, los procesos de fin de los regímenes comunistas en el este de Europa de raíz o de matiz totalitaria y posttotalitaria. Voy a poner un poquitico estas imágenes porque indica a lo que los regímenes dictatoriales fascistas, y particularmente el portugués, obligó a sus propias fuerzas armadas a hacer, y también ilustra, porque es importante decirlo, contra quién estaban luchando los movimientos independentistas que fueron respaldados por Cuba en África. Esto es importante. Lo que estaba haciendo Portugal, que era en esta ocasión, a pesar de su contenido fascista, un país miembro de la OTAN, asociado a la OTAN, y lo que estaba haciendo las fuerzas políticas contra lo que estaban luchando las fuerzas políticas que Cuba respaldaba y también que Cuba fue a defender cuando se logró la independencia de países como Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, etc. Así que voy a poner un momentico las imágenes. Sé que Felipe, que está ayudándonos hoy, nos dice que las imágenes son muy fuertes, pero de todas maneras yo tengo mi plan y lo voy a poner y después si acaso tendremos que quitarla. Pero vamos, estas son las imágenes iniciales de la película Capitanes de Abril, que le voy a pedir, lo que quiero hacer es, si algo puede lograr un programa como este, es que las personas que lo vean, los voy a incitar a que busquen la película. El link está disponible en YouTube hasta ahora. Después me dicen que a cada rato los quitan, la gente lo pone por un lado, lo quitan, lo vuelven a poner, pero que se llama Capitanes de Abril. Es la película que es portuguesa, pero traducida al español. Voy a ponerlo.
Bueno, lo quito ya. Ahí empieza, ahí de esa manera, con estas imágenes que reflejan que son documentales de masacres cometidas por las Fuerzas Armadas portuguesas del régimen fascista de Olivera Salazar, luego reemplazado en la presidencia, en el liderato por Marcelo Caetano, que estaban siendo cometidas en las colonias portuguesas que el imperio portugués se rehusaba a terminar su dominación colonial a este respecto. Y yo creo que esto es importante a ponerlo ahí porque fueron masacres que no es ahora obtenidas por inteligencia artificial, no, documentadas de lo que estaba haciendo el fascismo portugués, un régimen que se le llamaba el llamado Estado Novo, entre comillas, o nuevo Estado, que partía de concepciones fascistas, corporativistas, y que insistía en su rasgo fundamental el anticomunismo, el control de las colonias portuguesas, la idea de un gran Portugal, y que hacía vocación de militancia en la lucha contra todo lo que fuera la izquierda, desde el centro hasta las posiciones más radicales. Entonces, ¿qué es lo que pasa el 25 de abril de 1974 y que es muy importante? Varios de los militares, sobre todo de mediano y bajo rango, que han regresado de las colonias portuguesas, de Guinea-Bissau en particular, son estas imágenes, y de Angola, de Mozambique, y que han estado enfrentando desde los años 60 poderosas insurgencias anticoloniales. En el caso de la de Guinea, bajo la dirección de Amílcar Cabral, el líder de la independencia, ha habido desclasificación de documentos de la inteligencia de la República, no me acuerdo, creo que se llamaba la República Popular de Checoslovaquia o Checoslovaquia, y Amílcar Cabral tenía una relación muy cercana con los servicios secretos checos, pero además era un líder independentista, tenía una relación también muy cercana con el gobierno de Cuba, con las posiciones hacia África, particularmente anticolonialistas del gobierno de Cuba, incluyendo participación en la creación de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina, las llamadas PAL, las conferencias tricontinentales, etcétera. Y como se sabe también estaba, bueno, en Mozambique el Frelimo, que tiene incluso un AKM, no sé si todavía en la bandera de Mozambique, pero también había una insurgencia muy poderosa contra el colonialismo portugués en Mozambique y en Angola, donde tres fuerzas de vocación anticolonial, pero con diferentes alianzas, particularmente, y la más fuerte, incluso según los propios análisis de la CIA, era el Movimiento para la Liberación de Angola, el MPLA, Partido del Trabajo se vuelve después, y que era liderado por el doctor, el médico Agostinho Neto y otros líderes como Lucio Lara, Ico Carreira y otros que se habían lanzado a una campaña insurgente para hacer insostenible la permanencia del imperio portugués en estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos militares van, sí, mira, ahí lo tiene la bandera de Mozambique. Yo no sé si todavía lo tiene, pero está claro que tiene. Yo sé que siempre, cuando yo la recuerdo, tenía el AKM, un AKM con la bayoneta puesta y un de esos, como no sé cómo se llama, es como una especie de segadora de cortar el arroz y eso. Y entonces, esto les decía que ante el peso de la lucha, esta ya es la imagen de la revolución de los claveles, ante el peso y el costo psicológico, la conciencia de que estaban en una lucha insostenible, el hecho de que un régimen anacrónico, sin posibilidad de sobrevivencia, pero sin ninguna moralidad,
con un desplazamiento hacia la izquierda de muchas personas que habían pasado por la experiencia de vivir en las colonias portuguesas y de ver que ese país no podía sostenerse y que todo era una carcasa para mantener una ideología anticomunista insostenible, porque habían pasado elementos que así lo atestiguaban. Por ejemplo, la India había tomado por su mano, por su propia fuerza, en un caso muy singular, donde la India invadió el territorio que se conocía como Goa, en una parte muy bonita ahí de la India con playas y todo, pero que Portugal lo había mantenido ahí como un enclave colonial. La India habló de que eso debía ser negociado, que ese era territorio indio y que ellos lo iban a recuperar. Portugal insistió en mantener su condición imperial, colonial, y la India lanzó las tropas ahí y en menos de creo que fue como en 3 horas, 4 horas, ocuparon y votaron a los portugueses del lugar. O sea, entendiendo, fíjense cómo va creciendo una situación en el tercer mundo que es muy insostenible para los defensores de la condición imperial. Y esto, motivado por esto, empieza a gestarse un grupo, bueno, empiezan a ocurrir varios movimientos militares. Hay un intento de golpe de Estado en el propio marzo de 1974, donde un general que se llamaba el general Espíndola, que había salido de Guinea y que había sido el jefe militar en Guinea, pero regresa a Portugal e incluso hace un movimiento armado para eh, poner la discusión sobre el imperio colonial, sobre nuevas bases y todo. Fracasa ese primer intento y entonces este movimiento, que es un movimiento más de base, de militares de mediano y bajo rango, motivados por su resistencia, por su resistencia y oposición al régimen fascista que había allí, ellos gestan una conspiración y el 25 de abril de 1974 transmiten, es la señal que ellos usan, transmiten una canción muy bonita que se llama Górondola Vila Morena y es la señal que se transmite por la radio, es el signo de que hay de que la operación está en marcha y desde varios lugares de Portugal las tropas empiezan a converger en la Plaza del Comercio en Lisboa y le dan un ultimátum al presidente del país, a Marcelo Caetano, y le dicen que bueno, se tiene que ir ya. Ya le había dado un derrame cerebral al anterior, al líder, al fundador del llamado Estado Novo, a este señor Antonio de Oliveira Salazar, y entre las cosas más ridículas que pasan es que dicen que al hombre, para que no se pusiera bravo y para que controlaban todo, él le traían los periódicos, le hacían una edición especial del periódico para él con noticias que eran favorables al hombre que se suponía que él se creía que era el que estaba manejando el país completo. Entonces, vamos a poner un momentico el inicio también de la película que estaba por ahí. Vamos a subirlo. Esta imagen que estábamos viendo aquí. O povo é quem mais ordena. Podemos ponerla porque no la veo. Dentro de ti a cidade. Dentro... ¿Ven? Esa es la canción, lo mismo que se estaba poniendo. La canción Górondola Villa Morena. Villa Morena. Es una canción muy bonita que puede buscarlo el otro día. Grândola Vila Morena. Ponen esa música en la radio. Cada esquina un amigo. Fíjense que dicen rostro e igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
es una canción, no, podemos pararla, podemos parar. Es una canción que espera un momento, no sé qué pasa. Es una canción que tiene letras que son de corte, por lo menos se puede decir socialista, enfatizando en el pensamiento este de la fraternidad. Dice que en cada esquina un amigo, dice que el pueblo es el que más ordena, que el pueblo es el que más manda, y es muy interesante, quiero decirle, darle las gracias a Rubelos, que dice que nos ha enviado un cel muy módico, pero nos lo ha enviado. No importa, módico, poco, que si cada una de las personas que converge en este programa nos hace una donación módica como la tuya, nosotros tendríamos mucho más, y sobre todo si se divulga el programa, porque es importante que se divulgue el programa para que más personas lo vean y se justifique este esfuerzo que estamos haciendo. Aquí está con nosotros el amigo Lin León, que nos ha puesto los nombres de las 3 organizaciones que había. En realidad habían 4, porque en Cabinda también había una que se llamaba el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda, el FLESE, pero estaban las más importantes, son esas que estaban ahí, que era el Movimiento Popular de Liberación de Angola, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, o UNITA, y el Frente Popular para la Liberación de Angola, creo que se llamaba. Cada uno con sus diferentes líderes, el MPLA bajo el liderazgo de Agostinho Neto, que ya tenía más antigüedad y también, según hasta la propia CIA, los cuadros mejor preparados. Estaba la UNITA, que tenía una alianza particular con el régimen racista de África del Sur, y también tenía una relación algo cercana con Beijing, con China en aquel momento. Y bueno, estaba el Frente Popular de Liberación de Angola de Holden Roberto, muy asociado a una de las peores dictaduras en la historia de África. Si en algún lugar se ha cometido robo, de que se entregue el dinero por la mañana de venta de minerales, de venta de recursos naturales, y que ya por la tarde estaba el dinero depositado en los bancos suizos a la cuenta personal de Mobutu Sese Seko, es el régimen que había en ese país, que se llama Zaire, y que se origina en un gran desastre para las Naciones Unidas, que fue el asesinato de Patrice Lumumba. Hay una película también, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es un realizador, creo que es haitiano, que él hizo una película entera de la biografía de Lumumba, desde que Lumumba era vendedor de cerveza, cómo empieza a prosperar las relaciones políticas que va estableciendo. Él era conocido en todo el territorio de un país tan grande como era el Congo belga. La historia del Congo belga también es una historia de masacre, genocidio, plantar un país casi como para producir esclavos en el medio de, del África. Actualmente incluso todavía se trata de un país que por su magnitud y por sus diferencias de comunicación es un tanto difícil de hasta mantener unido en la zona de los Grandes Lagos por un lado y del otro lado la costa atlántica, casi llega de un lado al otro del África. Bueno, y les decía que este movimiento que se creó en Portugal, de los militares de bajo rango, los tenientes, los capitanes. Mira, es esta la película de Raúl Peck, es como se llama el director, que también ha hecho otras películas muy buenas. Yo todo lo que yo veo que sale de Raúl Peck, yo trato de verlo. Y esta película, Lumumba, es una película que incluso yo uso en un curso que yo doy sobre descolonización, y uso varias películas. Hay una haitiana que se llama el agrónomo, o The Agronomist en inglés. Esta Lumumba la uso, y otras más. No voy ahora a comentar en eso. Pero les decía que en abril, el 25 de abril, salen a la calle todas estas tropas. La película es tan rica porque tiene, después de poner la masacre, empieza con la despedida de yo no voy a decir todos los detalles, pero quiero incitarlo a que usted sobre todo la vea y me comente. Espero que en algún que otro comentario en el futuro alguien nos ponga nos ponga los comentarios sobre la película. Quiero llamarlo a que lo vean, porque enriquece nuestro conocimiento, y sobre todo
trae primero un conocimiento sobre una historia que generalmente hay un sector de la política cubana que lo trata de tergiversar y poner al gobierno cubano como totalmente, como un malo total, y han construido toda una narrativa de esa que es terrible a nivel, sobre todo el enclave de Miami, en el cual, por ejemplo, estos detalles, estas cosas no se mencionan. Y lo otro que tiene es que inicia y ilustra conocer de experiencias de otros países, la experiencia, por ejemplo, de una democratización que a la larga va terminando, uno puede leer más sobre eso, el impacto en vidas concretas. Y la película, bueno, después de las masacres esta ahí en Guinea, es una joven despidiéndose de su novio que se va al servicio militar y que tiene el miedo de que lo van a mandar a África y que le dice, escapémonos a París, quitémonos de arriba esto, nosotros podemos buscar un futuro diferente. Y después hay toda una serie de documentales y cosas en torno a las personas que salen en la, en la película. Y entonces la primera parte llega este muchacho a su cuartel y allí uno de los líderes del movimiento de los capitanes, el movimiento de las Fuerzas Armadas, él ya tiene todo planeado y él lanza una rebelión de su unidad militar y lanzan los tanques de CIA hacia Lisboa. Ahí se sale, en la película sale de todo. Hay, por ejemplo, un alto oficial que básicamente en esta película, en esta parte de la película que sale ahí, por ejemplo, este es el líder el que inicia la rebelión y que lanza los tanques, las tanquetas en dirección a Lisboa, pero él sale en otro momento que es el que yo estoy viendo acá abajo. A ver, el que yo estoy viendo abajo. Este aquí, él sale con este de al lado, es un militar con el cual él ha estado conversando de toda la basura que es el régimen y que no resuelve nada, que tiene a Portugal en el atraso y todo. Pero este es un hombre que es muy cínico, muy escéptico de todo lo que es la posibilidad de una liberación, pero a la larga se enrola. Y hay momentos en los cuales esto viene incluso en un carro convertible y se suma a la caravana que está marchando para Lisboa, donde pasan cosas un tanto cómicas, ¿no? Y que parece que fueron parte de la realidad. La caravana en determinado momento se para porque uno de los equipos no funciona. Una de las tanquetas esas parece que está muy defectuosa. Y ahí, bueno, se ponen a que la reparen, que si no la reparan, al final siguen en la marcha. Y muy interesante porque es que es la revolución parada ante un semáforo. Hay una roja puesta y los tanques están yendo hacia Lisboa, tienen un tiempo específico para tomar, ahí es cuando llegan a Lisboa y entran con un mapa turístico, creo que es de ingleses o alemanes. Los propios militares no tienen un mapa de la capital y entran con un mapa de turismo, pero aparte de eso, sucede que en determinado momento ya están a punto de entrar en Lisboa o en el camino y paran la marcha de la revolución, la marcha del golpe de Estado de una manera muy curiosa, la paran en un semáforo. Eso uno dice, vaya caramba, es muy interesante que una cosa como esta pueda pasar. Eh, bueno, llegan a Lisboa, toman el poder, prácticamente no hay una resistencia significativa al golpe de Estado, porque es una revolución que se inicia con un golpe de Estado y ahí pasa esto, ahí estando en Lisboa, ocurre esto de que ellos paran y hay una cafetería que la cierran porque hay golpe de Estado y iban a celebrar el aniversario de la cafetería y una de las camareras sale con los claveles que habían traído para felicitar, para celebrar, y ella pone encima del cañón del fusil, creo que, sí, creo que es el cañón de un fusil, ella pone un clavel y entonces de ahí sale el nombre. Mira, ahí ella le está poniendo un clavel a el fusil y de ahí sale el nombre de la revolución de los claveles.
Y yo creo que es importante enfatizar esto porque hubo pocos muertos y los muertos no fueron causados ni siquiera por los revolucionarios del movimiento de las Fuerzas Armadas, sino por la policía política que tenía el régimen fascista, la llamada PIDE, P-I-D-E, yo ahora no me acuerdo bien qué cosa es lo que quiere decir, y que había sido tan importante en la represión al interior del propio Portugal y también fuera de Portugal. Aquí hay algo que yo encontré muy significativo, porque yo incluso conocí a esta persona una vez de niño, yo estaba una vez en Varadero y casualmente este señor vino con Teófilo Stevenson. Yo estaba quedándome en casa estábamos conversando, yo era muy niño no debería tener, cuando eso yo me imagino fue sobre el año 80, 79, a lo mejor 82 por ahí, y casualmente estaba en Varadero en esas vacaciones y estaba en casa de una prima de mi mamá, eh, a que nosotros, que le llegue mi saludo a Legrinita, y a Ale le decían, y bueno, el esposo de ella, Irving, era amigo de esta persona que fue a visitar ahí, y él vino casualmente con el boxeador Teófilo Stevenson, que para mí la gran cosa era estar al lado de Stevenson, pero después, cuando he ido aprendiendo sobre esta persona, dije, caramba, si yo hubiese sabido, a lo mejor le hubiera podido preguntar más cosas, aprender más. ¿Qué se trataba? Del coronel Pedro Rodríguez Peralta, que había ido como misión internacionalista a Guinea y había estado peleando con los guerrilleros de Amílcar Cabral, y él había entrado desde la Guinea Conakry, tengo entendido que era donde estaba el líder Sékou Touré, y que también tenía un discurso importante anticolonial, había sido la Guinea francesa, y que la manera que Francia operó contra el proceso independentista fue terrible, porque Francia quería que muchos de esos países se mantuvieran conectados, que siguieran siendo colonias, y el castigo a Guinea fue terrible al punto que se llevaron hasta los teléfonos, porque esto hay que recordarlo también, de cómo los colonialistas hicieron todo lo posible. Cuando se habla del fracaso de los regímenes postcoloniales, también hay que recordar cuánto se hizo para hacer que las experiencias postcoloniales fracasaran. No estoy diciendo que no tuvieran su propia culpa, dirigentes corruptos, estados que no estaban muy bien planteados, todo eso. Y si se llamaba PIDE, la Policía Internacional de Defensa del Estado, no me acordaba de eso. Y este coronel cubano, que en aquel momento era capitán, él fue capturado. Pedro Rodríguez Peralta fue capturado en una operación de paracaidistas y de fuerzas antiguerrilleras de Guinea-Bissau, no de Guinea-Bissau, de Portugal. La autoridad colonial lo capturaron y él fue torturado de una manera flagrante, masiva, terrible, por esta policía política portuguesa, para la cual hizo todo lo posible por inculpar y denunciar desde su perspectiva anticomunista lo que era el apoyo a la lucha de estos países por sacudirse del yugo colonial portugués. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo lo quiero repetir, esta es una de las líneas de lo que yo creo puede ser una posición socialdemócrata, verde ecologista, de izquierda democrática en torno a lo que ha sido la experiencia de la revolución y su proyección internacional. Porque el hecho que a ti no te gusten los elementos autoritarios, totalitarios, abusos, corrupciones, cosas que ha hecho mal el gobierno cubano a partir de 1959 a la fecha, es importante construir una narrativa matizada tanto de lo que ocurrió en lo interno como lo que ocurrió exteriormente. Y vamos a recordar que en ese caso Pedro Rodríguez Peralta estaba del lado de los que el mundo entero han reconocido como eran los patriotas guineanos en lucha por la independencia de su país. El derecho internacional,
la lucha por la soberanía, la independencia, el bienestar de esos pueblos empezaba por romper el nudo gordiano de la colonización. Y esas personas que estaban allí, Guerra Fría aparte, tú puedes decir todo lo que te dé la gana, que estaban apoyando la lucha anticolonial, estaban del lado correcto. Ahora que se está hablando mucho y tenemos gente que hablan a menudo de ponerse del lado correcto, ponerte del lado correcto, ¿cuál es el lado correcto? El lado correcto, primero que todo, implica la ruptura con esas narrativas fáciles por las cuales hay un lado correcto que es el tuyo. Y además no mirar todo lo que indica que tú no estás del lado correcto. Porque si tú no estás del lado del derecho internacional, tú no puedes estar del lado correcto. Si tú no estás... A ver, si tú no estás del lado del modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que empiezan los pactos civiles de los derechos civiles y políticos y de los pactos económicos, sociales y culturales por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tú no estás en el lado correcto. Entonces, esto es importante recordarlo y aprender de estas historias y aprender de dónde esto terminó, porque de haber estado bajo control de militares que se movían jóvenes, no era claro que tuvieran una ideología bien definida, pero andaban en la línea socialista comunista, por decirlo de alguna manera, pero de ese origen, estos militares empiezan, hay un periodo del general Espíndola que termina también yéndose a Brasil, la cúpula alta del régimen fascista no los mataron, no le hicieron nada, le dijeron arriba, váyanse de aquí, y los sacaron y los mandaron para Brasil. Y después el propio Espínola, que es el primero, y que es un militar bastante comprometido con el anterior régimen, más bien un hombre de cuasi derecha, sino de derecha, también lo mandan a Portugal y entonces la revolución de los claveles empieza a tener ese proceso de actualización, de época de movimiento, como la llamaba Ortega y Gasset, cuando los países se sacrifican, cuando los países cambian, donde los cambios son introducidos y a partir de esa época de movimiento, después se puede gestar una época plena donde los pueblos, de una manera que se muevan con el menor trauma posible, pueden llegar y así caer en lo que es una época plena, como también la llamaba Ortega y Gasset, donde se recogen. Esto es muy importante en la historia, en la visión de la historia de Ortega y Gasset, y yo tengo simpatía por lo que dice, que es muy importante la manera que se pasa de una época de movimiento a una época plena, porque no es para ir para atrás, es para ir, es llegar a un lugar donde se recojan los frutos de los sacrificios, de las rebambarambas, de los traumas de la época de movimiento. Un momento donde los pueblos lo que quieren es sentarse, reposar, recoger lo que ha sido la cosecha después de tanto y tanto cambio acelerado. Es una visión que alguna gente te va a decir que les parece un poco conservadora y yo no sé si lo es, pero a mí no me importa. Yo me guío por las ideas que considero correctas. Y me parece, por ejemplo, que Portugal, como lo hizo España en el posfranquismo, como lo han hecho muchos países europeos, donde a la larga, lejos de entrar en procesos de contrarrevolución, lo que entraron fue o en procesos de reversión de los movimientos radicales, lo que se entró en un proceso de ayornamiento, de acomodamiento, de transición, de cultura pactada, de pacto, que no es tan claro en el caso de Portugal al inicio, pero sí vamos a ver que ese pacto se va gestando. Y de una manera muy clara, las fuerzas más al centro de la política portuguesa, primero quiero agradecerle a Aldo Calero que nos ha entrado con la primera donación. Saludo, Aldo, saludo y ojalá algún día nos podamos ver. Sé que andas por allá por Michigan. Y el Partido Social, se crea el Partido Socialdemócrata portugués y el Partido Socialista. El Partido Comunista era un partido muy fuerte, pero era un partido muy conectado con el movimiento comunista internacional. El líder se llamaba Álvaro Cunhal,
una relación un tanto también a veces de tutelaje, que querían aspirar a una especie de relación tutelar sobre los movimientos anticoloniales y que, por ejemplo, varios intelectuales del MPLA, del PAIC de Guinea-Bissau y Cabo Verde, con Amílcar Cabral, que Amílcar Cabral es un mártir, Amílcar Cabral lo matan en el proceso de la lucha por la independencia, cuando ya prácticamente habían áreas enteras, de que no es el caso de Angola, pero había áreas enteras, poblados de Guinea, donde por la lucha de la guerrilla liderada por Amílcar Cabral, ahí es donde también le decía, capturaron al cubano Pedro Rodríguez Peralta y lo torturaron. Creo que le dejaron deformaciones en la mano y todo después de las torturas a las cuales él fue sometido. Y ahí está, este es Amílcar Cabral, que es una figura muy, muy importante en las luchas descolonizadoras de África, un hombre de pensamiento original, socialismo africano, todo ese tipo de cosas, distinto de su hermano Luis Cabral. Si alguien quiere, por ejemplo, aprender un poco de la relación de la diplomacia cubana con estos líderes africanos, aquí está Amílcar Cabral con Fidel, la diplomacia cubana y la relación con estos líderes, hay un libro muy interesante, tiene 2 tomos, un libro un poco largo, pero se puede leer con interés, del embajador cubano Oscar Orama. También está disponible libre, o sea, el libro de Orama usted lo puede buscar en internet y lo puede bajar y puede leer unas memorias de un diplomático cubano, en el cual hay cosas muy interesantes, incluida su molestia, porque a él no lo nombran embajador, o sea, no lo dejan de embajador en la ONU en el momento que está en Consejo de Seguridad, y él ahí dice, por ejemplo, el hombre muy fidelista, pero él cree que no se fue justo con él, porque él era, según él era el que había estado de una manera muy importante, o sea, esto es la diplomacia cubana, pero él es el líder de ese momento en las Naciones Unidas para que Cuba obtuviera el asiento en el Consejo de Seguridad. Incluso, por cierto, sale ahí el profesor Azugaray, que es mi profesor, uno de mis profesores en el IRRI, que dice cómo él se encontró con él cuando él llegó a Japón, él era un estudiante en París, en el momento que la revolución triunfa, está bajo la tutela en ese momento, que creo que es el músico Harold Gramach, que es Harold Gramach, que es músico, pero en ese momento se está desempeñando como, creo que es el embajador en Francia. Ahora no me acuerdo porque el libro lo leí un tiempo atrás, pero es muy interesante. Vamos a ver, mira, a los miembros del canal yo le voy a buscar el libro y se lo voy a compartir. Los 2 tomos del libro de el embajador Oscar Orama, sus memorias. Y entonces les decía que esto es importante, que el Partido Comunista Portugués, que estaba, era concebido como una organización dentro de la izquierda más radical, había jugado un papel con alguna penetración en las Fuerzas Armadas. Su líder era Álvaro Cuñal y tenía, o sea, estoy hablando tenía una relación a veces tensa, no siempre bien aceptada por los líderes de los movimientos independentistas africanos, que primero que todo se sentían guineanos, mozambicanos, guineanos, mozambicanos, en el caso del Asia, del Timor portugués, que después se convirtió, al final fue después dominado por Indonesia en una agresión antidescolonizadora, y finalmente en los años 90 se convirtió en uno de los últimos estados de las Naciones Unidas, cuando se creó este país que se llama hoy Timor Oriental, donde creo que ha habido hasta médicos cubanos. Esto sería interesante verificarlo, pero creo que ha habido hasta médicos cubanos. Ellos han votado siempre contra el bloqueo y han explicado en varias ocasiones. Es una delegación interesante porque es una delegación que está allá en Oceanía, en la isla de Timor, el este de Timor, que está por Indonesia, y ellos siempre hacen una cuestión Timor-Leste, ese mismo. Pero en Timor-Leste en las Naciones Unidas muchas veces ellos se salen no solo votan, ellos van y explican el voto y hablan de lo que ha representado Cuba como un país que
ha jugado un papel de apoyo importante en el proceso de descolonización, de reivindicación de los pueblos de color y todo ese tipo de cosas. Entonces, les estaba diciendo que es importante mirar esto, mirar este proceso, mirar lo que fue la participación cubana y cómo incluso dentro del movimiento comunista internacional, en lugar de tomar partido por las posiciones más de tutela, de imposición que venían de la Unión Soviética, los partidos más cercanos, líderes como era el líder portugués Álvaro Cunhal, Cuba fue un punto importante de convergencia, de lugar de encuentro de estos líderes de las distintas colonias portuguesas y de apoyo a las mismas. Y ahí es importante mencionar el proceso que lanza en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Timor-Leste no tanto porque se produce la ocupación indonesia, la revolución de los claveles, que es una abjuración, una condena de toda esa política colonial. Y en el caso de Angola se produce también la acción del almirante, que le van a llamar el almirante rojo, el almirante vermelho, que le dicen, creo que es como en portugués, que es el Antonio Albarrosa Coutinho, que también se puede, les digo que traten de buscar y aprender sobre él. Yo aprendí algunas de estas cosas cuando yo era un niño y mi padre fue a servir al servicio internacionalista en Angola. Y ya desde aquella época yo era un niño que me gustaba leer mucho y trataba de leer sobre la historia angolana, la reina Yengan Bandi, que había luchado contra los portugueses. Después me he enterado que la reina también vendía sus esclavos a algún que otro poder colonial, pero que bueno, defendieron el territorio, hubo un momento de rescate de la historia angolana. Mi propio padre de Angola una vez me mandó un libro que era de historia en portugués y me acuerdo que aprendí algunas cositas, empecé a leer y a identificar las palabras y esto me ha servido, porque yo nunca le cojo miedo a leer cosas en portugués. Pero esto es interesante que ya desde aquella época, cuando se hablaba de esta parte de la historia de Angola, la relación especial que está estableciendo esta ala de los capitanes portugueses, de los militares por revolución, y entre ellos está el almirante Albarrosa Coutinho, y que ayudan a que lleguen vestidos de civil, algunos sin ningún tipo de armamento. Entre ellos está Raúl Díaz Argüelles, una de las personas más importantes en esta gesta. Está también Pascual Martínez Gil, que después va a ser castigado de la causa 2, pero que en términos de lucha anticolonial y de participación con tropas cubanas especiales del Ministerio del Interior en la lucha por la independencia de Angola, su lugar es innegable. Yo creo que por respeto y no falsificar la historia, cuando uno lee, cuando estaba escrita ahí, siempre se mencionaba a Pascual Martínez Gil, a Abelardo Colomé Ibarra, a Raúl Díaz Argüelles, y yo creo que a nadie hay que quitarlo de ninguna foto. Mira, a mí no me importa lo que la gente haga ni lo que dejó de hacer. Además, todo lo que yo tengo entendido, que era que no sé si sigue vivo, pero vamos a asumir que está vivo, es una persona que en muchas cosas se trataba de una persona decente, es lo que tengo entendido siempre. Y es importante mencionar que esas personas llegaron a Cuba vestidos, muchos llegaron a Luanda vestidos de civil, el armamento llegó por otra vía y jugaron un papel muy importante en defender Luanda, consolidar el poder que se había gestado ahí del MPLA. Vamos a decir que pensando que el MPLA solo era respaldado por Cuba y que la UNITA era respaldada por Sudáfrica y el FNLA respaldado por Zaire, la creencia que había allí era que se iban a salir con la suya, y bajo gestión portuguesa de buenos oficios se había producido lo que se llamaba el Acuerdo de Albor,
que se iba a crear un gobierno de unidad nacional, en la cual las tres fuerzas iban a ser parte. Pero precisamente calculando este balance de poder, la UNITA y el FNLA rompieron todos los acuerdos, estuvieron en contra de incorporarse a un gobierno de unidad nacional encabezado por Neto, y de ahí se creó la guerra civil angoleña, en la cual fue muy importante que las tropas cubanas entraran allí y lograran detener primero el avance del FNLA con apoyo zairense, tropas zairenses que venían, se produce la batalla de Quinfangondo y después, acto seguido de haber detenido el avance de las tropas zairenses, se produce un giro hacia el sur y también se produce una derrota del avance de las tropas de África del Sur. ¿Qué se detuvo? La expansión sobre la excolonia portuguesa de Angola, de un régimen tiránico, de los más corruptos de la historia del mundo, como era el de Zaire, y del otro lado el régimen abominable, al punto que se declara delito por el derecho internacional. Recuerden, déjenme repetirlo por si alguien no se ha dado cuenta, la línea editorial de este programa y lo que tratamos de promover como una visión socialista, socialdemócrata, verde ecologista, en línea con lo que fueron las posiciones brillantes de la socialdemocracia en su momento. Olof Palme, que condenaba día, tarde, noche, madrugada la posición racista del apartheid. ¿Quiénes estuvieron mal en esta historia? ¿Quiénes estaban en el lugar incorrecto? ¿Quiénes estaban del lado incorrecto? Para usar las palabritas que ahora se le ha pegado. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, se trata de, ustedes saben que ahora Pentón, al que el guerrero llama María Josefa Pentón, y a veces le dice también ratón Pentón o ratón Puntón o algo así, el periodista, se me fue la mala palabra, él en realidad es un propagandista, se pasa la idea de que hay que ponerse el lado correcto. Pero ¿cuál es el lado correcto? Bueno, aquí el lado correcto está contra el régimen de la apartheid de Sudáfrica. ¿Quiénes estaban en el lado incorrecto? De los cuales hay que aborrecer, estigmatizar, separarse, todo ese tipo, los que estuvieron haciendo radio contra las tropas internacionalistas desde el África del Sur. Ese era el lado incorrecto. Si hay un lado, yo creo que hay cosas que Cuba hizo incorrectas en Angola y hay cosas que en la propia Angola se están criticando hoy. Por ejemplo, se está reevaluando la situación esta de Nito Alves y lo que fue aquello, aunque no está bien claro tampoco a dónde venían esa gente, esa sección que era dirigida por el Ministerio del Interior, por un hombre que fuera el ministro interior de Neto y que creó una rebelión contra Neto, y después es evidente que se produjeron violaciones significativas de los derechos humanos en la represión a ese grupo, en el cual yo no sé si Cuba tiene responsabilidad, pero Cuba obviamente hasta con orgullo reconoce que Moracén toma la Radio Nacional de Angola y para el golpe de Estado y la conspiración nitista, que es como se le llamaba. De todas esas cosas se pueden escribir, estudiar, reflexionar, pero lo que sí está claro que si alguien estaba mal del lado incorrecto y del cual cualquier oposición legítima, democrática, comprometida con los derechos humanos tiene que guardar distancia, es del apoyo a la África del Sur racista, que hoy nadie la defiende. Incluso los que en Miami se resistieron y le quisieron retirar los honores a Nelson Mandela, hoy echaron para atrás. Porque hasta el propio me encontré el otro día unas declaraciones de Mauricio Clavel Carón que decía, no, en eso el exilio se equivocó. Ahora, fíjate, cuántos años después, pero además lo dijo tan bajito ahí, no fue ni lo dijo en el Miami Herald. Déjame darle un consejo, por ejemplo, si quiere hacer un servicio a esa revaloración de la oposición cubana, del exilio radical cubano, en torno a sus exposiciones acerca de las cuestiones africanas, por ejemplo, sería interesante que esa entrevista, esa posición de Mauricio, salga no en una cosita chiquitica de una radio que era en el Sirius, que se llama De Washington al Mundo, o From Washington al Mundo, o una cosa así. No, vayan ahí y díganlo allí, para que salgan cagados todos los que tuvieron que ver en una forma u otra en la lucha anticomunista por los caminos del mundo, en alianza con el régimen racista de Sudáfrica. Así, esta es la vuelta que
Vaya, porque si él dice eso, coño, sería una cosa interesante, porque ahí él sí se está poniendo del lado correcto. Cuando por las razones que sea, porque yo no estoy en el corazón de nadie, dice que eso se falló cuando se respaldó al régimen de África del Sur. Incluso critica a Estados Unidos por eso. Así que se puede hasta derivar que de la crítica de Mauricio a Estados Unidos hay una crítica a los que desde el tema cubano se fueron fieles soldados de la Guerra Fría, al punto que fueron fieles soldados a respaldar un régimen racista y a un movimiento como el UNITA, de masivos violadores de los derechos humanos. Hay un gran libro también que se llama Gullible Superpower, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un investigador del Instituto Cato, para que se vea cómo Estados Unidos ha sido, al público norteamericano le han vendido gato por liebre cuando le han dicho de grupos como los Contra nicaragüenses, como la UNITA, como la RENAMO, peor que peor, la Resistencia Nacional Mozambiqueña, que eran masivos violadores de los derechos humanos. Entonces yo creo que esto es importante. Este es el libro, Gullible Superpower. Ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero este es un libro excelente. A mí me parece que este es un libro para leer, porque además está escrito desde una perspectiva de defensa. Ted Galen Carpenter es el autor del libro. Este es un libro que a mí a cada rato yo lo tengo, no lo tengo aquí en Georgia, pero lo tengo en mi biblioteca, porque lo voy y lo leo, porque cada vez que lo leo, esto es una cosa buena para decir en algún lugar, porque estos son los defectos del exilio anticomunista, la oposición anticomunista, la versión anticomunista que usa los derechos humanos no para promoverlos en su valor verdadero, sino como bate de pelota para arremeter contra gobiernos de izquierda que violan los derechos humanos, y hay que denunciarlo, pero tú tienes que hacerlo de una perspectiva no partidista. Es como entra esto. La posición de derechos humanos no parte de la idea que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles y universales, y que tienen un carácter no partidista. Entonces, siempre que se pueda enfatizar el carácter partidista, la desviación que ha sido, como esta gente han dicho que han promovido los derechos humanos, es importante porque ataca las credenciales, que ellos puedan mostrar que lo que están haciendo hacia Cuba y que la política de bloqueo tiene algo que ver con estos credenciales democráticas que honestamente no están, las evidencias no están, no las pueden mostrar. Entonces, señores, este era el primer tema que yo quería tratar. Quiero recordar que la figura que marca el consenso post-revolucionario en Portugal, después de la revolución de los claveles, es el socialdemócrata Mário Soares. En determinado momento Cuba tiene su choque con Mário Soares, esto incluido un choque porque él parece que indulta o libera por falta de evidencia a las personas más indicadas en un atentado que hubo contra el consulado cubano en Lisboa, pero después de eso y antes hay una relación que tiene la ambivalencia entre un político socialdemócrata curtido y un sector a la izquierda donde hay simpatía y a la vez hay rechazo. Y Mário Soares es una figura que hay que siempre también recordarla, porque él es el que emerge como, creo que es el primer ministro o el presidente de Portugal en medio de esta situación, y siempre, desde usted sabe que cuando hay el voto en las Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo y eso, esto se hacen preguntas, se buscan políticos que tomen posición, y Mário Soares, al estilo de Olof Palme, al estilo de Bruno Kreisky, al estilo de Willy Brandt, el gran canciller alemán socialdemócrata, al estilo, por ejemplo, el presidente Boris Today, hoy, jóvenes y mayores dentro de los movimientos de socialismo democrático, Mário Soares fue radicalmente y categóricamente contrario a las políticas de bloqueo. Una figura política que sin él no se puede escribir la historia de la transición democrática y la creación de la República Portuguesa, con un Estado
liberal, democrático y de bienestar, y del cual sale la tradición de la cual viene el secretario general de las Naciones Unidas hoy, Antonio Guterres, que es importante a mencionar una tradición multilateralista, europeísta, búsqueda de una relación muy cordial con Estados Unidos, pero a la vez autónoma europea, una relación hacia América Latina de Portugal, por la relación especial con Brasil y con el resto de los países, y que incluso cuando al final se produce, creo que es 2015, 2016, un gobierno en que el partido, a diferencia de Felipe González, que se ha vuelto denuncia más al Partido Socialista Felipe González que denunciar a las políticas de derecha. Pero cuando se creó la alianza entre el Partido Socialista portugués y el bloque de izquierda, de la cual forma parte el Partido Comunista, siempre el Partido Socialista como la locomotora, porque eso es lo lógico también. En esas condiciones, recordamos que Mario Suárez apoyó y no se dedicó a ser el francotirador, por ejemplo, que se ha vuelto el caso de España, Felipe González. Entonces, yo creo que esto hay que recordarlo. El importante papel, para decirlo de manera resumida antes de coger la pausa, importante papel en la revolución de los claveles de la gesta anticolonial, que echó a andar la revolución de los claveles, echó a andar la tercera ola democratizadora. Y sin la lucha anticolonial no se puede entender la revolución de los claveles. En esa lucha anticolonial, uno no puede ignorar el importante papel que jugó Cuba como el primer factor extracontinental respaldando la lucha independentista de los movimientos anticoloniales en el África portuguesa. Y allí hubo su discrepancia, porque hubo discrepancia entre, por ejemplo, el Che Guevara y Eduardo Mondlane, que era el líder del Frelimo, pero esas fueron diferencias que se manejaron. Y eso fue el único movimiento que usted puede mencionar algo así. En el resto, lo que hay es MPLA, que sirve como una alianza después para la SWAPO, que hemos mencionado aquí el papel de Cuba en la liberación de Namibia, de la cual nadie debe arrepentirse si usted piensa desde valores nacionalistas, populares, cubanos. El sacrificio ya se hizo. ¿Qué sentido tiene ahora venir como han venido a pedir no? Y como habla cada rato, no, pero yo era un aliado del comunista. Esa es la posición que es anticomunista, no de derechos humanos, anticomunista, no patriótica. Y entonces, yo creo que es importante recordar eso. Revolución de los claveles no se entiende sin la gesta anticolonialista. La gesta anticolonialista tiene como componente internacional importante el apoyo de Cuba. En cierta medida, Pozongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé por las concatenaciones. La acción cubana en África ayuda a la democratización de Portugal y al lanzamiento de una ola democratizadora que tiene un impacto relativamente rápido en la España franquista, donde emerge esa figura conciliadora de primer nivel. No sé qué va a decir Ronald SM con CM cuando lo diga aquí. Premio Príncipe de Asturias, político hábil, desmontando polarizaciones. Si ha habido uno en la historia del mundo que fue el Duque de Suárez, Adolfo Suárez, que de haber sido el líder de un movimiento ya parece entonces el autoritarismo fascista estaba mucho más aguado, pero de haber sido el gobernador de Ávila bajo Franco, líder de llamado movimiento, se convirtió en el presidente de la transición, importante también porque es uno de los que se queda sentado, no se tira al piso en el momento del llamado intento de golpe del 23 de febrero en Madrid. Recordemos que hoy es el Día de Madrid, esto me viene porque la historia de España también, esa historia me resulta fascinante y me la sé del pi al pa para que nadie se equivoque, porque es muy interesante la transición española. Cuando se produce el asalto al Congreso, unos militares golpistas tratan de mover una agenda retrógrada, se quedan
sentados tres grandes figuras, el presidente Adolfo Suárez, el vicepresidente general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista. Todo lo demás se tiró, todo el mundo, el resto se tiró al piso. Y la figura de Gutiérrez Mellado, ahí hay hasta hay un momento hasta cómico, el hombre con el gorro ese, un tricornio, tratando de tumbar a Gutiérrez Mellado, tratando de meterle una zancadilla, y Gutiérrez Mellado que no se cae. Y ahí se lanza la ola democratizadora, que es hoy celebrada, estudiada en esos términos, en la mayoría de las universidades del mundo donde se estudia el tema de la teoría democrática. Así ese es el momento, sí, ahí es cuando creo que llegan y dicen al suelo todo el mundo, deja ver, no sé, entran al Congreso. Bueno, vamos a seguir, pero tomemos la primera, a ver, vamos a verla ahí. Ya, tomemos el primer receso y ya regreso ahora que vamos a hablar de 2 o 3 temitas y ya le entramos al tema de los 100 días de Trump. Adelante. Vamos a poner una pausa.